recibí una llamada del pastor, de nuestro pastor, que ellos venían. De hecho, ellos son los que iban a traer el mensaje en esta mañana. Pero por alguna razón, ustedes saben que en carretera uno puede uno toparse con muchas cuestiones, ¿no? Entonces ellos se quedaron atrapados entre el paso por Samaria, que le dicen, y ahí estaba colapsado el acceso del circuito hasta acá, hasta Comalcalco. Entonces me habla y me dice, por favor, dice, puedes ir a dar una palabra. Me engarroté ahí en el baño y le dije, sí, no te preocupes, yo sobre todas las cosas. Les voy a decir algo, estoy nervioso porque decía un político que conocí, un actorazo ahí, Andrés, cuando yo me paro en los mítines, multitudes de gente, pues yo puedo decir cualquier cosa y la gente lo toma, lo recibe y lo acepta. Pero cuando se trata de hablar una palabra de Dios, no, cuidadito, cuidadito. Ahí sí, cuidadito, cuidadito, porque no se trata de hablar cualquier cosa. No sé si me estoy explicando. Bueno, la idea es, yo quiero pedirle un favor. Así como Dios me toma por sorpresa en ocasiones a mí, yo quiero que me ayude a predicar. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. No se trata de entretener a nadie aquí, la verdad, esa es la realidad. Se trata de traer una palabra que nos hace bien a todos, que nos bendice, que nos posiciona, que nos ayuda en el objetivo de nuestra vida. Incluso, no me va a dejar mentir, yo sé que de las personas que están aquí, por alguna razón, a veces hemos venido pues agotados de tanta incertidumbre, de eventos que se han levantado en contra y que a veces más sin ganas que de fuerzas. Pero una sola palabra, una palabra que sale de la boca de Dios, yo siempre he dicho que es un constructor y un detonador para darnos una posición a los hijos de Dios, avanzar, escalar, seguir adelante y llegar a nuestro destino. Por eso yo digo, probablemente no tenga yo tanto argumento que traerte en esta mañana. Pero ¿quién no dice que Dios pueda darte una palabra en esta mañana, la verdad? Y nos pueda bendecir y nos pueda llevar y catapultar y alcanzar la meta que tenemos para mañana, para hoy en la tarde, mañana, etc. Amén. Miren, Dios es bueno y sabemos, hemos escuchado una y más veces, Dios es el Todopoderoso, Él es el sustentador del universo y con su palabra tiene la capacidad de sostenernos a todos, de sustentarnos, de bendecirnos y de impulsarnos en nuestros retos y desafíos que tenemos cada día. Dios en su palabra dice, hay una palabra que dice, es muy familiarizada en gran mayoría de los que ya tienen un poquito avance en su historia en el peregrinaje, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que espera. Y sabe una cosa, y de una u otra manera nosotros trazamos nuestro día, nuestro alcance a todo a lo que anhelamos alcanzar en el día, en el trabajo, en lo laboral, en las familias, en la obra y ministerio, sobre todo, que es una gran responsabilidad y un desafío más todavía.
Y a veces nosotros trazamos la línea de alcance y decimos es por aquí y ahí nos vamos. Pero realmente quien mira nuestra película es Él. Y a veces por eventos, por situaciones, por crisis, por asuntos que no hemos resuelto y que no se resolvió en tiempo y en forma, bueno, pues hay circunstancias que nos siguen golpeando y cosas que se van levantando a veces que ni sabemos ni por dónde viene la pedrada, mas sin embargo, ahí vamos en ese avance, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me desafió, ahorita que yo venía precisamente, Señor, tú sabes que yo amo al pueblo y amo la obra y amo lo que tú amas, y tú sabes que siempre he estado ahí. Tenga calentura o no tenga, si tú me llamas, si tú me envías a donde me envías, ahí voy, con dinero, sin dinero, ahí voy. Pero yo te pido una palabra, que me des una palabra para el pueblo, que nos bendigas. Y Dios puso una palabra en Números capítulo 13. Hay algo, el pueblo de Israel, bueno, ya sabemos su gran historia, una historia que ha dado un giro a nivel mundial en todos los recovecos de la tierra. Lo que pasó con el pueblo de Israel y todo lo que se ha ido desarrollando a través de esta gran historia que ha marcado los tiempos de Dios para el cumplimiento de promesas a las generaciones futuras. ¿Alguien me está entendiendo? Y el pueblo veía la mano de Dios, veía a Dios obrar en su destino. Y la palabra dice que cuando el pueblo estaba agobiado, agotado de estar bajo el poder de Egipto, en esos entonces era un imperio muy poderoso, ¿verdad? Y el pueblo ya estaba agotado, cansado de estar por años bajo un sufrimiento y bajo la mano del poder que los asediaba. Y por alguna razón comenzaron a levantar sus voces y Dios escuchó y les mandó la ayuda y los libertó el Señor. Y miren, algo que al pueblo le debió de tomar 11 días, le llevó 40 años en el desierto. Esa historia usted la sabe. 40 años le llevó al pueblo antes de llegar a esa tierra prometida, Dios le habló a Moisés para que preparara a los hijos de Israel para que fueran a espiar la tierra. Y bueno, es una historia que nos ha ido dejando una gran enseñanza a nosotros y que de una u otra forma nos va dando como una dirección a nosotros para ver en qué podemos darle la vuelta a esos aspectos, asuntos que a veces no le queremos dar la cara o no queremos enfrentar o afrontar, pero en la vida hay tantas cosas y aunque a veces suelan verse condiciones, situaciones, incidencias o situaciones que nos golpean, que nos tachan, que nos abruman, que nos desgastan, el pueblo de Israel sufrió acontecimientos, eventos también, y que de una u otra forma Dios obró a favor de ellos. Y ellos eran conscientes de que la mano de Dios siempre estuvo a favor del pueblo.
Y yo puedo decirte esta mañana también a ti, yo no sé qué cosa quieres alcanzar en este año, cuáles son tus metas claras que ya tú tienes, o a lo mejor no están claras todavía. Yo no sé cuál es el objetivo de familia que quieres alcanzar. Yo no sé si son arreglos que tienes que hacer, cambios que tienes que hacer en tu vida. Pero yo te digo esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre, que Dios tiene el control de ti, de tu casa, de tu familia. Yo te voy a decir algo, solo es tomarnos de la mano del Señor. Nada por afuera, todo por la guía y por la dirección divina de Dios. Porque Él sabe la película tuya. Él conoce tu antes y conoce tu futuro, tu después. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Si le vas a dar un aplauso a Él, dáselo fuerte, porque para Él es la gloria. A Él es la gloria es para Él. La gloria es para Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito el Padre. En el Números capítulo 13 quisiera que me acompañe un momento. Cuando el pueblo salió de Israel, el pueblo vio a Dios. Dice que durante iban en su destino, en el peregrinaje, en el desierto, pues ustedes saben y han oído, los que han tenido oportunidad de pasar físicamente o presencialmente desiertos. Pues sabemos en el desierto que encontramos nada, no hay agua, no hay nada. Bueno, ahorita ya todo se ha ido actualizando y ahorita pues probablemente ya hayan más facilidades para facilitarle a una persona que va de una ciudad o de un país o de un lugar a otro. Pues ya hay otras cosas más que el mismo gobierno ha estado haciendo con tal de que el ser humano pues encuentre una respuesta a la hora de ir avanzando durante el desierto. Pero en esos tiempos, según la historia divina, la palabra dice que mientras el pueblo iba en el desierto, una nube los cubría, una nube de fuego y una nube espesa, para que el pueblo no sufriera más allá de los sufrimientos que ya había llevado. Y cuando el pueblo tenía hambre, bueno, también venían y se quejaban con Moisés, y Moisés oraba al Señor y Dios obraba de una manera sobrenatural y les mandaba el maná, les mandaba al pueblo, y tenían sed y les sacaba agua del pedernal, agua de la roca, y en fin, que de una u otra forma el pueblo veía a Dios habitar entre ellos. No lo veía física, presencialmente, pero veían a Dios moverse en esas circunstancias tan difíciles en la historia de un humano. Y yo te puedo decir también esta mañana que probablemente o posiblemente tú estés enfrentando algún reto, algún desafío, alguna situación en la que te ha estado marcando. Probablemente tu fe se encuentre menguando en esta mañana, pero yo te quiero decir algo, que Dios está en el control de tu vida y Él ha visto tu película completa, y estoy seguro que no te va a dejar neutral en ese precipicio, no te va a dejar ahí donde estás. Él te va a levantar, porque ha sido una promesa que en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Alabado sea Cristo. Y también una de las cosas que a mí me marcaba es cuando los discípulos iban con Jesús en alta mar. Ellos iban, pues el ministerio de Cristo es un ministerio que se conoce como uno de las historias más impactantes en la historia del ser humano. Un hombre con un corazón muy grande, porque Él ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que el hombre puede ser en la tierra. Su amor y su misericordia es para siempre. Y sabe una cosa, que el pueblo estaba en alta mar y de repente se comenzaron a levantar las tempestades, y el pueblo comenzó a sufrir esos eventos tan fuertes, inesperables. Y a pesar de que el pueblo miraba que Jesús estaba allí
recostado en la popa, y yo me pongo a meditar. Si Jesús iba ahí y él ya sabía que se iba a levantar la tormenta, ¿por qué les permitió a ellos enfrentarlo y dejarlos por un momento? Porque a veces en nuestra historia, en los problemas y en esos eventos fuertes que nos golpean, son necesarios. Son necesarios porque es allí donde Dios va limando nuestra vida y va como matando el ego, el orgullo, la carne en nosotros. Mientras eso mengue, el Espíritu del Señor se va fortaleciendo en nuestras vidas y la fe se va dejando palpar o se va dejando ver en nuestras vidas. Y entonces la Biblia y la historia dice que en ese momento los 12 discípulos estaban sufriendo el golpe de las olas. Yo me imagino que debió de haber sido algo tremendamente. Es como que nos ponen entre la espada y la pared. Y alguien por ahí: Señor, mira que no ves lo que está pasando. Y el Señor se levantó y la palabra de Dios dice que reprendió los vientos y los vientos cesaron y se hizo grande bonanza. Y yo te voy a decir algo que probablemente te esté golpeando hoy, algo que tú quieres resolver y no tienes todavía la solución en tus manos, algo que has querido alcanzar y no has podido llegar ahí. Dios va a abrir los espacios, Dios va a abrir las puertas, Dios va a poner las personas eficientes, las que van a ser el hombro para que tú escales y puedas avanzar, para que tú puedas llegar a tu meta y a tu destino final. Pero yo te voy a decir algo, dile al que está a tu lado: tu historia no ha acabado todavía. Aún el Señor sigue trabajando, el Señor sigue labrando la tierra. Amén. Porque Dios es así con nosotros. Dios es así. Dios es fiel y Él es bueno. Él nunca falla. Y aunque tú tengas tu propio destino, aunque tú tengas trazada tu meta, pero Él siempre, aunque te duela, aunque no te guste, aunque te moleste, aunque, como dijo un compañero de trabajo, aunque pongas tu buchón, pero a final de cuentas Dios sabe qué es lo que mejor te conviene. Entonces yo esta mañana yo vengo a fortalecerte, a decirte: vas por buen camino. Y el mundo te puede tachar, te puede parar y decirte de tú eres un come Biblia, tú qué has hecho, tú no has avanzado, tú acá y tú allá. Pero yo te voy a decir: Dios no es un antes ni es un después. Dios es perfecto en todo lo que hace. Así dice su palabra. Él todas las cosas las hizo perfectas. Por eso yo vengo a decirte que no te desalientes, no te desanimes. Aún Dios sigue trabajando, el constructor sigue construyendo esa vivienda, esa morada de Él, porque Él es donde habita, es la morada donde habita su presencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y la Biblia dice que Moisés los envió. Más adelante, bueno, da ahí pues de la descendencia por cada uno de la tribu de los 12, enviaron uno para que fueran a reconocer la tierra. Y dice más adelante en el verso 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban al Negueb y subid al monte y observen la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es mucho, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, y si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si en él hay árboles o no hay árboles,
Y dice, y esforzaos y tomen del fruto del país. Perdón. Y era el tiempo de las primicias, de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamad. Y dice, y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí, Talmaín, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y dice, verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Verso 24, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ello. Mas el pueblo que habita allí, aquella tierra, es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, bueno, ya hemos estudiado un poco profunda con el pastor acerca de estos temas. Eran hijos grandes, estamos hablando 3 metros, 3 metros y medio, 4 metros de altura. Hombres, figuras grandes, frondosos, grandísimos. Y entonces, versículo 29, Amalek habita en el Negueb y en el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y cómo es cuando nosotros cuando los que trabajamos, que el patrón nos demanda, nos exige, nos pone tareas, nos pone encomiendas tan fuertes y probablemente delicadas, o a lo mejor nos equiparan dentro de una trampa para que nos delatemos como cristianos, como hijos de Dios, para que seamos avergonzados, para que digan, mira, ahí están los hijos de Dios, los que dicen que leen la palabra, los que no salen de estar metidos en las congregaciones, en las iglesias, etcétera, etcétera. Usted sabe, ¿no? Entonces, pero yo te voy a decir algo, y probablemente, bueno, ese es un bosquejo que yo te doy, o un ejemplo que puedo denotarte esta mañana, pero también a veces son situaciones que se dan entre las familias por cuestiones, hijos, nietos, hermanos, esposo, esposa, o situaciones, a veces cosas que no se han concretado, y eso hace que surjan eventos inesperables, pleitos, rivalidad, contienda, disensión, cosas como esas. Yo les voy a decir algo, que así como el pueblo, porque el pueblo se encontró el pueblo de Israel se encontró con escenas, por ejemplo, los cananeos, que eran pueblos de guerra, de batalla, que peleaban los pueblos que ellos ya tenían tomados. Ellos eran celosos de eso y no permitían. Y en medio de todos esos eventos y de la historia de Israel, Dios sabía que esos pueblos, el Jebuseo, el Cananeo, el Fereceo y todos esos que menciona la historia de las escrituras, eran pueblos que estaban y que tenían marcados sus territorios. Pero ahora Dios había elegido que su pueblo, presencial y físicamente, fueran y derribaran en las guerras, en los campos de las batallas, a esos pueblos, a esas tribus de guerra,
que los sacara para que Dios comenzara a tomar posesión de la tierra. Y a veces, hermanos, si nosotros lo trasladáramos en el ámbito espiritual, es lo mismo que acontece en esta historia, en este presente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces nosotros, bueno, bendito el Padre, ya nosotros estamos en el avance, caminando en el peregrinaje, bendito el Padre, ya estamos en esa fe, enriqueciéndola cada día, trazados en un destino que tenemos que alcanzar hasta que la muerte, como luego dice en el pacto del matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Yo quiero entender que todos los que estamos aquí, hasta que la muerte nos separe, que si el Señor nos lleva antes de que Él venga, pero que te encuentre así como dice la palabra, ¿verdad? Que te encuentre buscando al Señor, que te encuentre orando al Señor, que te encuentre dando una palabra allá, que te encuentre evangelizando a alguien, que te encuentre en la congre, alimentando tu espíritu. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Pero a veces, hermanos, hay eventos que unos más fuertes que otros. Quizá a algunos les ha tomado más tiempo, a algunos los ha llevado a ser desafiados en otras cosas, a tener que soltar algunas cuestiones que todavía seguimos cargándolas ahí. ¿Sí me estoy explicando? Pecados y asuntos, cuestiones. Entonces, pero esto es algo de accionar. ¿Sí me estoy explicando? No son palabras, son acciones. ¿Sí me explico, hermano? Porque de nada sirve que vayamos tomando los conocimientos. Cada que usted viene aquí, usted está siendo capacitado, está usted siendo entrenado, entrenada para algo. Y el fin o el común denominador de recibir ese conocimiento del Señor es precisamente para que cuando vengas en tu historia de cada día, en tu agenda de cada día, tú vayas viendo qué es lo que corresponde respecto a la dirección que tú quieres alcanzar en los sucesos o los eventos que tienes que ir avanzando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pero son acciones que vamos a tomar, hermanos. Y entonces Moisés manda al pueblo y unos se regresan. Y esos que se regresan comienzan a levantar la voz para tumbar la fe de los demás y decir, pues ya mejor vamos a quedarnos en nuestro confort, en la comodidad, pues ya estamos bien aquí, yo creo que ya hay una bomba de agua por acá, ya hay un racimo de guineo por acá, etcétera, etcétera. Pues ya estamos bien, hermano, ¿para qué queremos más? Ya con lo que tenemos suficiente. Pero en lo espiritual nunca es suficiente. Siempre hay demanda porque Dios siempre tiene algo mayor, siempre tiene algo mejor. Hoy recibes algo que probablemente es para este día o para el día de mañana, pero en la semana que viene tú vas a recibir otra provisión, otra bendición más que te va a servir para el día de mañana o pasado, cuando vayas a enfrentar la prueba, cuando estés en medio del desierto o cuando estés siendo tentado. ¿Sí me estoy explicando? Pero yo te voy a decir algo: Dios habita en medio de ti y siempre te va a dar una salida. Porque si algo dice la palabra, que Él no te va a poner algo que tú no puedas someter. Tú tienes la capacidad y Él te da la libertad de hacer una elección en tu vida. ¿Para qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Dónde está mi destino? ¿Cuál es mi meta a la que yo me estoy dirigiendo? Tú eres el que tienes que hacer la elección. El Señor ya te dio su palabra y su palabra es la que siempre nos está hablando. Pero la acción es la que yo y usted tenemos que tomar todos los días. No se trata tanto de llenarnos, de adquirir tanto conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que estar eligiendo. Todos los días son retos, son desafíos, pero la elección nos toca a nosotros decidir. Ahora, ¿cómo vamos a elegir? ¿Es porque me dice mi tío? ¿Es porque me dice el maestro? ¿Es porque me dice aquel fulano o mengano? No, vamos a ver qué está en la historia de la escritura de acuerdo al evento que yo estoy enfrentando en mi presente, para que yo pueda hacer una buena elección. El detalle de que ha sucedido últimamente en el pueblo de Dios
es que siempre estamos queriendo tomar o querer alcanzar nuestro propio destino, nuestra propia meta, pero nosotros queremos aplicar nuestra propia fuerza en eso, nuestra manera de pensar. Y siempre debe de ser a la manera de Dios. Y yo estoy seguro que en todos los eventos que enfrentes, tan fuertes, tan pequeños o tan mediados que estés enfrentando, o en medio de la prueba, de la tentación y de la lucha, Dios siempre te va a dar una luz y una salida en medio de esa tempestad. Eso pasó con el pueblo cuando iban en alta mar, cuando estaban: Señor, ¿qué no ves lo que está pasando con esta tormenta? Y el Señor les dijo: hombres de poca fe. Y veían que estaba Jesús ahí, estaba durmiendo en la popa. Y eso a veces sucede en nosotros, hermano. ¿Qué tal cuando estamos en medio de una situación? ¿Qué tal cuando estamos en medio de un problema? ¿Qué tal cuando en casa no hemos podido solucionar algo que no ha sido tan fácil o que no está en nuestro alcance, en nuestras manos, pero que es necesario? Son acciones que tenemos que tomar, son decisiones que usted y yo tenemos que hacer, son metas claras que tenemos que tener. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? No estés triste, porque Dios habita en medio de su alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Adóralo con tus manos. Decía un hermano: con esa que le pegas a la mujer, adora al Señor. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Cristo. Entonces dice la palabra: mas los varones, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos sabemos que más podemos nosotros contra esos problemas, contra esas situaciones, ese detalle que estás enfrentando, esa solución que tienes que tener, esa respuesta que necesita llegar a tu vida? Dios tiene el control, y más eres tú que el mismo adversario que está a tu lado, que el mismo adversario que a veces viene para querer juzgarte, para querer matarte, señalándote o cosas así, o con una mala palabra. Si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, si Dios está contigo, ¿quién contra ti, hermano? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Dile al que está a tu lado: a partir de hoy, tu meta debe ser clara. Nada de regresarnos. Amén. Aleluya. Sí, a veces, la verdad, hermano, a veces, como decía un compañero con ese buchón así enojado, dice, cuando te están diciendo, la mujer que te reclama, que te dice: no llegaste a tiempo, no trajiste esto, que esto no estuvo a tiempo. Y, oh, Dios mío, Dios mío. O los hijos que nos demandan, nos piden, nos exigen cosas que son parámetros, cosas que se tienen que cumplir, como las cabezas principales. O el patrón nos demanda encomiendas que ya no son normales. Pues ahí es donde nosotros tenemos que marcar una diferencia entre la gente que todavía sigue teniendo un conocimiento mundano, a nosotros que somos hijos de Dios y que debemos de marcar una diferencia allí. ¿A dónde están los estudiantes? Alabado sea Cristo. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué dicen? Dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas. Decía mi pastora: ¡yuhu! ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una elección. Si hay un compañero que te incita, que te invita para algo y tú sabes que es para el mal, tú tienes que elegir. Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué permitiste que yo me involucrara, que yo me metiera en esto? ¿Por qué? Ahorita tengo un problema. Hay una consecuencia, sí. Hay una consecuencia. Decía una vez el pastor: las buenas decisiones traerán buenos referentes, pero las malas decisiones marcarán una consecuencia. Y eso a veces nosotros no meditamos sobre eso. A veces somos, como dice la palabra, que debemos de tener cuidado para hablar.
tardos. Y porque, ¿sabe por qué? Porque a veces no pensamos antes de hacer una decisión. ¿A cuánto les ha pasado? Igual, ya firmé, hermano, y ahora ya no hay marcha atrás. Ya te puse sello, certificación y todo, ya no hay marcha atrás. O a veces cometemos un error, caemos en situaciones, o nos vemos, como le dijera, o nos vemos que nos incita a algún pecado, algo, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes sociales. No todas las cosas que vemos en las redes sociales son buenas. No todas las cosas que te tienden a direccionar provienen de Dios. La mayoría de las cosas vienen del adversario, del enemigo que te quiere ver mal. Sabes que el diablo te odia. Sabes que el diablo quisiera que de aquí salgas y ya no regreses. El diablo nos odia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros llevamos impotrado el ADN del Señor, hermano. Usted está marcado, usted es un referente, usted es una historia nueva creada en el Señor. Usted ya es un nuevo comienzo, usted es una historia que otros necesitan conocer. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? El mundo tiene que saber tu historia. ¿Cuál historia? ¿Qué está haciendo Cristo contigo? ¿Se acuerdan que les dije que probablemente no tuviera yo muchas cosas que decirle, pero que probablemente hay una palabra de Dios que va a ser el detonador para que de aquí salgas un poquito más bendecido? ¿Sí me explico? El evangelio no son palabras, es poder de Dios. Es poder para aquellos que creen en Él. Poder de Dios. Sí nos da miedo a veces, porque a veces vemos, un día yo sentía en mi corazón que se me iba a reventar, que yo debía de haber orado por alguien, pero había unas personas ahí, yo no sé qué pasó en ese momento, y luego me quise regresar y ya me dijo el Señor, ya no, lo primero que está en tu corazón hazlo para mí, para que yo reciba el honor y la gloria. A veces nos vemos desafiados con cosas, pero hay que atrevernos. Hay que atrevernos. Dile al que está a tu lado, a partir de ahora debemos atrever a orar por los enfermos. A partir de ahora debemos predicarle a los buenos, a los malos, a los de luz y a los que no sean de luz. Hay que predicar el evangelio de Cristo. Amén. Y entonces dice la palabra, verso 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjese, ¿se acuerda que le dije que ellos vieron que Dios los sacó con mano poderosa porque Él es el todopoderoso y sustenta el universo? Y ellos tenían frío y el Señor los cobijaba. Sí les dije, con la nube de fuego. Y tenían frío en el desierto porque ahí no venden colchas. Y Dios los cubría con una nube espesa. Y tenían hambre porque ahí no hay abarrotes. Y Dios les mandaba el maná. Y tenían sed y Dios tocaba el pedernal y salía agua del pedernal. Agua de la roca, hermanos. Y ellos en todos sus eventos en el peregrinaje que debió de llevarles 11 días, les llevó 40 años. ¿Por qué? Por la mentalidad que tenían. Y a veces eso pasa con nosotros. La mentalidad que todavía sigue estando en esa lucha constante, en esa batalla de cambiar lo viejo con reemplazarlo con lo nuevo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Por ello te vengo a decir esta mañana, prepárate porque tu historia Dios no la ha terminado. Él sigue anotando y sigue escribiendo porque Él es fiel a su palabra. Por eso cuando entré les dije,
que el Señor en su palabra dice: yo tengo pensamientos de bien y no del mal, para el fin que ustedes deseen. ¿Cuántos quieren a partir de ahora seguir avanzando, seguir caminando? Bueno, pues aquí hay que cumplir unas encomiendas, unas tareas, unas metas. Hay que cumplir la obra y ministerio, hay que cumplir. ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios te quiere usar. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usar tu testimonio. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos libros abiertos delante de los demás. Ellos te juzgan bien o te juzgan mal. ¿Cómo nos comportamos allá? Porque aquí nos vemos, siempre nos vemos hermosos aquí. Preciosos, yo les veo hermosos y preciosos. Pero ¿cómo somos allá? En el trabajo, en la escuela, con la maestra, con los maestros, con los alumnos, con los amigos. ¿Cómo nos vemos con el esposo, con la esposa? ¿Cómo somos, cómo actuamos? Porque todavía tenemos luchas. Pero ahí es donde tenemos que alumbrar, donde tenemos que aprender a decidir. Amén. Nosotros somos el ejemplo de nuestras descendencias que se van a ir levantando después de nosotros, porque somos una historia que se sigue hablando, que se sigue contando, así como yo hoy les vine a contar del que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto le damos la gloria? A Jesucristo. Gracias a ese hombre, un hombre inocente que dio su vida en rescate por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa para darte el fin que tú mereces. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. En esta historia, solamente dos hombres creyeron que Dios seguía permaneciendo con ellos y que Dios les iba a seguir dando la razón y que Dios les iba a dar la victoria. Josué y Caleb. Los demás vinieron a hablarle como: no, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, son grandísimos, nos vamos a morir de hambre. Y Josué y Caleb dijeron: sí podemos, porque más somos nosotros en el Señor que los que están con ellos. Entonces, cada que el adversario o el enemigo se levante contra ti para opacar tu fe, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así es que yo voy a seguir creyendo que mi Dios es bueno conmigo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. Pastores, Dios les bendiga. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. Nada de lo que te ha tocado a ti, escucha lo que te voy a decir en el nombre de Cristo. Nada de lo que nos ha tocado a nosotros ha sido menor o mayor a lo que les tocó al pueblo de Israel. A ellos les tocó enfrentar eventos súbitos, tremendos, vara alta, los acontecimientos que ellos vivieron y enfrentaron. Y ellos sí se agarraban, se peleaban. Hoy a nosotros nos toca una batalla, pero dijo el Señor Jesús: les conviene que yo me vaya, pero vendrá otro consolador. Él te va a ayudar. Cuando te sientas caído, clama a mí, te dice el Señor, y Él te va a fortalecer. Cuando te veas obligado a caer en la tentación, clama a mí, te dice el Señor, y el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas o te va a abrir una salida para que no caigas.
Siento a Dios aquí. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Hay personas que están luchando aquí. Hay una persona aquí que está luchando en su mente. ¿Sabe? Yo creo que no soy hija. Yo creo que no merezco. Yo sé que soy indigno. Nunca más, dice la palabra, nunca más se va a volver a repetir la muerte de un hombre inocente en la cruz por la multitud en toda la tierra. Nunca más. Y si Él te ha perdonado, si Él ya te perdonó, ¿tú crees que la sangre de ese hombre es cualquier cosa? ¿Tú crees que cualquier cosa la puede borrar? Nada la puede borrar. Donde cae la sangre en un cuerpo, sus pecados, lo que sea el pecado más, tiene la capacidad de lavarlo, de limpiarlo. Si no, mirémonos nosotros mismos. Somos un espejo de lo que Dios ha estado haciendo. Dile al que está a tu lado: mírame bien, porque hoy me estás viendo abajo, pero mañana me vas a ver en televisión. Mírame bien, dile, porque probablemente hoy no tengo nada, pero mañana seré un empresario. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Mírame bien, dile al que está a tu lado. Mírame bien, porque hoy estoy luchando con la economía, pero mañana me voy a sentar en los lugares de los políticos para cambiar la historia de nuestro México. Eso necesita Dios en los tronos. No que nos juzguen otros, que juzgue su casa, el pueblo donde habita la sabiduría. Mírame bien, dile al que está a tu lado. No sé si tú lo crees o no lo crees, pero este es para gente valiente. Este es para gente que dice: yo sí creo. ¿O qué me vas a decir? Dicen que los políticos no se pueden mezclar con los cristianos. Y entonces, ¿qué pasó con José el soñador? Que fue asentado en un trono, en un imperio de lo más perverso, y él fue la luz en ese lugar. Él cambió la historia. Y eso es lo que necesita el México del mañana. Necesita de alguien brillante como vos, como tú, como tú. Pero es que mis años ya pasaron. Dios no necesita, escucha, un título para usar tu vida. O dígame, ¿a poco Juan el Bautista le presentó un título de contador a Jesús? Y fue el hombre que le abrió la historia a Jesucristo. Alabado sea Cristo. Y vestía con piel de ovejas y comía miel silvestre. Y hoy nosotros, cuando nos sentamos en la mesa, el primero que está allí se llama el Rey de Reyes. El Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Hay alguien que dice: puedo alabar al Señor con libertad. Yo quiero bendecir tu vida, tu casa, tus hijos, tu descendencia en el nombre de Jesús. No serán los mismos, serán diferentes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu bondad y tu fidelidad y tu presencia en este lugar maravilloso, Señor. Tu presencia, tu bendición, tu palabra
fortaleza. Señor, anhelamos que se una el cielo a la tierra y que levantes los hombres y las mujeres del futuro en esta descendencia y en las generaciones que se van levantando detrás de nosotros. Bendecimos a los hombres de Dios, bendecimos tu palabra, tu casa, y bendecimos a nuestros mentores y pastores que nos instruyen cada día con tu palabra y que han estado dispuestos a menguar y a soltar cosas que muchos no queremos soltar. Señor, los bendecimos y te bendecimos a ti, Señor. Bendecimos al trono de equidad y de justicia, porque tú eres el juez justo que juzgas con justicia. Señor, bendigo este pueblo, bendigo las descendencias, bendigo los vientres que van a dar a luz, bendigo los hombres de renombres, hombres que se levanten, hombres que sean idóneos para instruir las generaciones que se van a levantar, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén.